Terminábamos el episodio precedente con la reflexión acerca de el legismo chino, de cómo después de, a raíz de los análisis que habían hecho los clásicos del confucianismo, los tres grandes clásicos del confucianismo antiguo, primitivo, el propio Confucio, Mencio, y el tercero menos conocido, que es Xun Tse, maestro Xun, pero no menos importante que los anteriores. Bueno, pues como a partir de su reflexión había surgido, o más exactamente, había ganado mayor auge la escuela legista, que consideraba que el hombre, siendo inclinado al mal más que al bien, y principalmente al egoísmo, y no al altruismo ni al servicio de la comunidad o del pueblo o de los demás, solo podía enderezarse por la ley, por el miedo al castigo, que ciertamente una vez que iba prendiendo en la mente humana, en el corazón humano, podía cambiar nuestras inclinaciones, podíamos adquirir una segunda naturaleza que nos llevara inicialmente por miedo al castigo, pero después por hábito, por costumbre, por influjo de una mentalidad colectiva que había generado el derecho, la ley, podíamos cambiar y, y ser diferentes de como lo seríamos de manera natural. Bueno, esto nos retrae ahora emigro del extremo oriente a Europa y voy a plantear el problema desde las disputas que han tenido lugar en siglos recientes en la filosofía europea. Empezando por ese enorme desafío que significó el descubrimiento de América. Bueno, ya sé que hoy esta locución de descubrimiento de América tiene una connotación negativa que ha sido rechazada por todas, todas las reivindicaciones indigenistas que dicen que América no necesitaba ser descubierta porque sus habitantes autóctonos llevaban viviendo en ella bastantes miles de años y que, que la habían descubierto desde que habían cruzado el estrecho de Bering, que en realidad cuando se cruzó no era un estrecho, sino que era un istmo. 15.000, 13.000, está discutido, quizá 20.000 años antes. Bueno, digamos que la opinión que parece prevalecer es la de varias llegadas sucesivas, pero la fecha axial sería 13.000 años, o quizá 15.000, teniendo en cuenta que sería 13.000 antes de la era común más 2.000 años de la era común. Para el pensamiento, la mentalidad europea, ese descubrimiento planteó un problema, un desafío muy grande, mucho mayor que, por ejemplo, las exploraciones portuguesas en la costa africana, que sin embargo en su momento tuvieron un impacto mayor cuando Pico de la Mirándola escribe su opúsculo De Excellentia Atque Dignitate Hominis, hace una defensa de la capacidad humana, del valor del ser humano,
de su potencia, de su inteligencia, y aduce los descubrimientos de los portugueses como un avance de la humanidad que demuestra su capacidad de superar los límites, y en cambio, curiosamente, no menciona la llegada, por lo menos en lo que yo recuerdo, no menciona la llegada de los españoles, ciertamente guiados por el italiano Cristóbal Colón, a América. Bueno, esto en un florentino no deja de encerrar una, una inclinación que nos parecería extraña. Bueno, ¿por qué los avances portugueses en África y posteriormente en el Océano Índico no, no causan tanta impresión, no van a atraer en el pensamiento antropológico, en el comienzo de lo que sería la antropología, no van a traer la misma conmoción que América, que el encuentro con los autóctonos americanos? Seguramente porque las poblaciones africanas, muy alejadas, muy distantes de la civilización europea, pero nunca habían estado totalmente desconectadas de ella. La relación era indirecta, era la población negroafricana transsahariana durante siglos había estado aislada de cualquier contacto directo con los europeos, pero no de contactos indirectos a través de los mercaderes árabes. Se habían los reinos del Sahel, que tenían una larga historia que solemos desconocer, pero que los historiadores hoy, con dificultad por escasez o ausencia de documentos escritos, han tratado de reconstruir. Esos reinos, imperios del Sahel, a su vez estaban conectados con los de más al sur, incluyendo los costeros, los de las entidades políticas del litoral, y indirectamente, de eslabón en eslabón, esto llegaba muy lejos. De tal manera que el contacto que entablan los portugueses no lo entablan con poblaciones para las cuales la llegada de esos navegantes constituyera una novedad absoluta o los enfrentara a una población totalmente extraña, ni al revés. Había, a través de esos eslabones intermedios, pues el contacto indirecto nunca se había perdido del todo. Bueno, no sé si cuando llegan a la costa de Angola y de lo que hoy es Sudáfrica, y cuando se adentran más allá, pero yo pienso que no, porque los árabes habían colonizado parcialmente la costa índica de África y llegado muy lejos, hasta Zanzíbar e incluso esporádicamente más al sur. De manera que esa exploración no es un aldabonazo, aunque de momento tuviera enorme repercusión, como lo hemos visto en Pico de la Mirándola, pero cuando el verdadero comienzo de la antropología viene al enfrentarse, al relacionarse, digo enfrentarse, pero la relación no fue siempre hostil, ni muchísimo menos. Al entablarse ese vínculo entre bueno, iba a decir los europeos, pero en realidad no son los europeos, son los españoles.
no los europeos. Los españoles, entre los cuales hay europeos, como el propio Colón, como otros que se incorporaron después a título individual, pero también hay africanos, no solo los esclavos, africanos libres, negros, que figuraron muy pronto en las expediciones españolas. Eran casos individuales y, y hay ese cara a cara de poblaciones con rasgos étnicos diferentes, pero sobre todo habituados desde hacía milenios a entornos diferentes que habían desarrollado instrumentos diferentes, civilizaciones diferentes y que tenían, dada la diversa evolución de la fauna a ambos lados del Atlántico, bueno, pues los españoles tenían caballos, eso constituyó una de las mayores sorpresas para los autóctonos americanos. Bueno, y en ese cara a cara surge la antropología. En la antigüedad, los romanos, cada vez que se expandían por territorios donde había poblaciones relativamente aisladas, con otras costumbres, otras tradiciones, otra religión, siendo politeístas ambos, pero diferente, otros rituales. Sin embargo, su curiosidad por esas diferencias había sido limitada. Ciertamente tenemos la guerra gálica de Julio César, que hace a su manera una etnografía describiendo las costumbres, los hábitos, las pautas culturales, las instituciones políticas de los habitantes, en su mayor parte celtas, pero no todos, de la Galia. Más tarde tenemos la obra de Tácito sobre los germanos, y son etnografías, digamos, de aficionado, de diletante. Ninguno estudia la lengua de esos pueblos. A lo mejor dicen algo de pasada, pero ninguno nos ha ofrecido una gramática, un vocabulario de esas lenguas, ni una descripción. La lingüística y la filología no eran aficiones de los romanos. En la antigüedad tardía, en el Bajo Imperio, se escribirá acerca de los hunos, por ejemplo, pero de nuevo no son descripciones muy, muy superficiales, muy poco estudiadas, muy poco elaboradas sobre el terreno, muy a grandes rasgos. En cambio, en el caso de los españoles en América, hay una diferencia fundamental, que también va a ser uno de las peculiaridades del Imperio Español que no van a compartir los demás imperios. Y es que desde el primer momento el Imperio Español es asimilacionista y esa asimilación conlleva, entre otras cosas, la conversión. Convertir a esas poblaciones a la religión del conquistador. Se trata de incorporar, desde luego no es, vamos a ver, ni todos los demás imperios han estado totalmente exentos de esas características, ni todos los españoles han asumido tales características. Pero preponderantemente en la voluntad, por ejemplo, de la soberana que marcó ese afán ese ánimo de conquista y que lo orientó, que fue
la reina Isabel I de Castilla, llamada Isabel la Católica, hubo esas dos líneas de los territorios descubiertos, incorporarlos a su corona, tratar a sus habitantes como súbditos suyos con los mismos derechos y deberes que los demás. Desde luego, la realidad nunca fue tan de color de rosa como ella lo esperaba y mandó que se hiciera, pero eso se estrelló contra otras apetencias, concupiscencias, arrebatos, etc. Pero el ánimo del conquistador, vamos, por lo menos de la cúspide de los conquistadores, era esa. Y por supuesto convertir, salvar para Cristo a esas poblaciones. Para eso hay que enviar misioneros que vivan entre las poblaciones autóctonas y que hagan un estudio a fondo de sus costumbres, de sus hábitos, de su cultura, con una mirada de simpatía, de benevolencia. No fue la única, desde luego, y tenemos testigos de una actitud de hostilidad, de desprecio. Hubo de todo, pero por lo menos en aquello en lo que se actuó según los imperativos de la corona, se trataba de eso. Entonces hicieron las gramáticas, los vocabularios, un estudio muy diferente. Y eso va a inspirar en el pensamiento, no solo español, sino europeo, una reflexión cuando Montaigne, claro, al mismo tiempo se descubrieron muchas cosas. Se descubrió que esas poblaciones eran capaces de tener sus propias instituciones, no eran salvajes, tenían, por lo menos algunos de ellos, su propia escritura, sus rituales, sus creaciones urbanísticas y arquitectónicas impresionantes. No se trataba de... Claro, en ese sentido hay una diferencia con Roma. Cuando los romanos ven a las poblaciones españolas o germanas o gálicas, bueno, ven un cierto grado de cultura, pero preponderantemente de incultura. No eran grandes edificadores, vivían en chozas, no eran grandes constructores, a diferencia de los mayas, los náhuatl, más tarde los incas. Hay una diferencia considerable. Pero también ven el canibalismo, la antropofagia. Entonces se plantean el problema de si son poblaciones en las cuales prevalece el mal, ya que muchas de ellas, para empezar, los caribes, que son los primeros que encuentran, practican el canibalismo. Y Montaigne, en su relativismo, sostiene que son mejores. Sí, practican el canibalismo, pero no cometen las crueldades que cometen los europeos. No condenan a la hoguera, por ejemplo. Entonces, que en Europa, que ya insisto que esa confusión entre españoles y europeos, claro, una cosa os habéis visto desde el lado de Montaigne, pero en realidad François Ier, el Francisco I de Francia, envió expediciones, quiso también conquistar territorios en América. Dijo aquello de que en el testamento de Adán no se lo había excluido de la herencia americana. Y por tanto, si el rey de España tenía derecho a conquistar territorios en América, él también. Pero vamos, sus expediciones fueron un rotundo fracaso y quitando lo poquito que Portugal conquistó en la costa oriental del Brasil, inicialmente, luego se amplió, claro, vamos, del Brasil, de lo que hoy es el Brasil, la única conquista sólida en América hasta el siglo XVII fue la española. Entonces, pero vamos, visto desde Montaigne,
desde Burdeos, que está cerca de España, y pues él hablaba indistintamente de los europeos. Y decía, sí, los autóctonos americanos, o de las Indias, como se decía, eh, practican el canibalismo, nosotros practicamos cosas peores. De manera que ese problema estaba planteado. ¿El hombre primitivo es peor o es mejor que el hombre civilizado? Claro, esto así está mal planteado porque quizá los caribes podían considerárselos como hombres primitivos, los autóctonos de las islas del mar Caribe, pero desde luego ni los mayas, ni los náhuatl, ni los incas, ni otros eran para nada primitivos. Tenían una civilización milenaria, desarrolladísima, pero en fin, visto desde una mentalidad eurocéntrica de Monteño, que no era la de los españoles, porque los españoles cuando llegan a América, si les dicen los europeos, se hubieran extrañado de que los llamaran europeos. Ninguno se consideraba europeo. Sí, geográficamente España estaba en Europa, pero ningún español del siglo XVI se consideraba un europeo. Eso no, esa calificación, ese adjetivo, no se les hubiera planteado para nada. No, no era cuestión de europeos, era cuestión de españoles o de cristianos. Pero en todo caso, suponiendo, vamos a dejar todos estos detalles históricos, porque nuestra emisión es filosófica. Dejando de lado esa cuestión, podía hablarse ahí de hombre primitivo. Por ejemplo, los caribeños. ¿Ese hombre primitivo es mejor o es peor? Y desde el momento hubo las dos visiones. Hubo la visión de que eran peores, no porque fueran racialmente peores. Que yo sepa, nadie dijo eso. Pero sí porque al no haber recibido la enseñanza de Cristo, porque hay más que se planteaba un problema de hombre primitivo y civilizado, pero en la mentalidad del español del siglo XV, XVI, la civilización era el cristianismo. Y por tanto lo que les faltaba no era en general la civilización, como quizá lo hubieran pensado los romanos, era la predicación de Cristo. Y por eso el empeño de Isabel la Católica en enseñarles la fe cristiana, en traducir a sus lenguas el catecismo y atraerlos a la fe de Cristo, y eso los civilizaría y colocaría en el mismo plano que los españoles, y serían españoles. Digamos que será el programa que bueno, no se realizaría nunca, porque cuando al final de todo se hubiera podido realizar con las Cortes de Cádiz, las mentalidades habían evolucionado y sucedió la división, la partición que todos conocemos. Lo que reflexionado, meditado, reconsiderado en siglos siguientes va a traer este problema es el de plantearse si el hombre antes de, bueno, lo del cristianismo, claro, en el español del siglo XVI es incuestionable, pero si pasamos al siglo XVII y sobre todo al XVIII, pasamos por las esclusas del deísmo, primero, de la ilustración materialista, después del enciclopedismo. Bueno, pues la civilización se desliga del cristianismo. Al revés, los enciclopedistas van a considerar que el cristianismo, como cualquier religión,
positiva es en realidad un escalón inferior de la civilización, mientras que el escalón superior es una civilización racional que no está adherida a ningún dogma de fe. Los dogmas de fe son fábulas que han podido jugar su papel bueno, justamente cuando el ser humano no se había elevado a un nivel suficiente de racionalidad, y entonces, a falta de explicaciones racionales, tenía los mitos, las fábulas, pero el hombre racional ha superado eso, pero no retrocediendo a un estadio primitivo, exceptuando Rousseau, del cual ahora voy a hablar, sino elevándose a un nivel mayor de civilización. Esta es la tesis de Voltaire. Tenemos a Rousseau digo a Rousseau, perdón, a Diderot, un poco en ambos, un poco titubeante. Lo voy a explicar enseguida. Entonces se plantea el problema de si es la civilización la que nos ha hecho mejores o al revés, nos ha hecho peores. Y ahí va a haber dos posturas. Una, la preponderante en el enciclopedismo, Dolbach, el Helvétius, o el Helvecio, como lo queramos traducir, Voltaire, que sostiene que el hombre primitivo es carente del refinamiento, la educación, la cultura que ha adquirido en la sociedad a medida que ésta avanza y se eleva a un grado de civilización mayor, de racionalidad. Y en cambio, otra postura, que es la de Rousseau, que Rousseau tiene enseguida, desde su primer discurso sobre les arts et les sciences, sobre las artes y las ciencias, seguido de el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, que tardíamente articulará en el contrato social. Y para Rousseau está claro que el hombre primitivo es mejor. El hombre primitivo es bueno, es pacífico, es honesto y es, por el contrario, el contrato social el que lo hace malo. En la sociedad primitiva todo es de todos. Esta es una idea muy antigua de la civilización grecorromana, de la Edad de Oro, en que no había propiedad privada. Y bueno, pues para Rousseau la retoma y considera que justamente el hombre primitivo vive en esa Edad de Oro. No hay afán, no hay avidez, no hay concupiscencia, no existe lo tuyo y lo mío, y se vive en hermandad, en armonía. Y por el contrario, cuando empieza a ver lo mío y lo tuyo, hay que ponerse de acuerdo, hay que llegar a un contrato social, pero no nos ha hecho mejores, nos ha hecho peores. Y por eso su ideal de rehacer el contrato social, pero ahora de manera que las leyes se ajusten a la voluntad general, bueno, pues sería un modo de rectificar, en cierto modo, a algunos de los males que encierra la sociedad. El hombre ignorante es mejor que el hombre culto y sabio. Bueno, todo esto va en contra del ideal de progreso, de cultura, de elevación racional de la Ilustración. En cierto sentido, Rousseau es un contrailustrado.
Y tenemos a Diderot, que muy amigo de Rousseau en un comienzo, amiguísimos, hasta el punto de que se ha considerado que algunos fragmentos de las primeras obras de Rousseau son de la pluma de Diderot, cuando Diderot estuvo encerrado en el castillo de Vincennes por sus ideas antirreligiosas, recibió la visita de Rousseau, precisamente, y estaban muy unidos. Y Rousseau en realidad toda su vida osciló un poco entre ambas visiones. Era un hombre de la ilustración, de la cultura, del avance, del progreso, pero también guardaba un poco de añoranza de la simplicidad, de la ingenuidad del hombre primitivo y, sin duda, en su idea, por ejemplo, cuando escribe ya tempranamente la loi de la nature atribuida a Morelli, se había atribuido a Diderot, donde defiende el ideal comunista, y yo la verdad es que no he encontrado ningún argumento decisivo de que no lo haya escrito Diderot. Yo sospecho que sí. Y después, en sus comentarios sobre las exploraciones a Polinesia, vuelve un poco a ese ideal tanto de elogio del comunismo, donde se tiene todo en común, como del hombre primitivo, supuestamente primitivo, que serían los habitantes de Tahití en la Polinesia, y después en sus contribuciones a la historia de deux Indes, no reconociendo su autoría, haciéndoselo endosar al abate que escribió esa obra, pero grandes fragmentos están escritos por Diderot. El autor se exilió, estamos en los últimos años que preceden a la Revolución Francesa, con unas ideas revolucionarias de Diderot. Bueno, de manera que Diderot es un autor sintético. Pero bueno, pues nuestro problema es cómo, si calificaríamos al hombre primitivo, llamémoslo así, como pacífico, bondadoso, honesto, a diferencia de la avidez, concupiscencia, agresividad del hombre civilizado, o al revés. Consideraríamos que el hombre primitivo tendía más aún a la agresividad, a la implacabilidad, y que el hombre civilizado ha mejorado, y que la solución, vemos los males de nuestra sociedad, la solución ni siquiera ideal ni asintótica es la de volver a ese pasado quimérico, sino al revés, avanzar más. Para el Vesuvius está claro, el único avance que podemos esperar es que el Vesuvius es como Han Fei, el legista chino de 2 o 3 siglos antes de la era común, o sea, el legislador. ¿Cómo puede mejorar la sociedad? Consiguiendo, el filósofo ha de atraer la atención de un legislador ilustrado que lo comprenda y que imponga una legislación mejor, que vaya corrigiendo los vicios, inculcando desde el poder por una legislación avanzada nuevos hábitos, y de ese modo, a través de la ley, se impondrá una mayor cultura, una moralidad más ilustrada, despojada de los vicios y las maldades, las crueldades que prevalecen en nuestra sociedad.
Y efectivamente ese ideal tiene algún éxito. Es decir, existe el llamado despotismo ilustrado, que retrospectivamente tuvo mucho de despotismo y muy poco de ilustrado. Y es verdad, en realidad, quienes representan al despotismo ilustrado, Catalina la Grande en Rusia, supuestamente, al menos en algún momento, Federico II de Prusia. Se ha dicho que Carlos III de España, Luis XV de Francia, muy problemático, en algún momento quiso ser un déspota. Bueno, hubo varios que aspiraron a ello. Carlos IV en España se concebía como un déspota ilustrado. En Luis XVI, ¿no? Se ha visto cuánto hay de ilustrado en su legislación. Poquísimo, casi nada. Pero bueno, no fue del todo nulo. Por ejemplo, la Casa de Austria. Leopoldo de Austria, gran duque de Toscana, influido por el marqués de Beccaria, hizo una legislación penal y penitenciaria revolucionaria. Prohibió la tortura, estableció un código de procedimiento con garantías que fue un avance. Su hermano, José II, emperador de Austria, también, aunque con menor éxito en su breve reinado, también llevó a cabo un avance considerable. Se adelantó a algunas de las reformas legislativas que se conseguirían en Francia con la Revolución. Y el propio Luis XVI, el año 1788, claro, dirán ustedes, bueno, a buenas horas, mangas verdes, bueno, en vísperas de la Revolución también introdujo avances aconsejados por esa filosofía ilustrada. De manera que la cosecha de los filósofos partidarios del despotismo ilustrado no fue nula, aparte de que, con lo discutida que está hoy, pero está, a mi juicio, clara la influencia de la ilustración en la revolución. Ninguno de los ilustrados, ni Diderot, ni Voltaire, eh, ni Helvétius, ni Rousseau, hubieran auspiciado, preconizado una revolución que comienza con el canto Les aristocrates, on les pondra, a los aristócratas los colgaremos, que empieza de manera con un grito sanguinario y cuyo primer gran episodio es el asalto a la Bastilla, el 14 de julio de 1789, con la muerte atroz de su gobernador. Bueno, pues ninguno de esos ilustrados habría propiciado, auspiciado, pero algunos de los que todavía supervivientes, como Condorcet, se unieron a la revolución. Y a través, como lo ha estudiado Danton, un historiador estadounidense de la cultura francesa, particularmente la del siglo XVIII, los grandes enciclopedistas influyen mucho en el pensamiento popular, no directamente, porque la masa popular, incluso en la minoría que había aprendido a leer y escribir, minoría que no era tampoco en París, no era exigua, era un porcentaje significativo de la masa plebeya, no leía directamente a Rousseau, ni a Voltaire, ni a Diderot. Bueno, Diderot, además, su obra es principalmente póstuma. Pero sí leían a otros que habían leído a esos y que escribían opúsculos, folletos, panfletos, indirectamente inspirados en ellos. Bueno, Rousseau, como digo, va a dar una visión completamente diferente. Y aquí creo que es pertinente oponer
dos grandes paradigmas enfrentados sobre lo que llamaríamos el hombre primitivo. Como digo, en todo esto hay siempre pensadores que quieren ver ambos lados de las cosas, que quieren huir de una mirada unilateral. Diderot para mí es quien intenta ver las cosas desde ambos lados, pero nunca logra tampoco. Diderot es un grandísimo filósofo, subestimado, pero subestimado primero porque él mismo, después de su encierro en Vincennes, tenía muchísimo miedo, pasó toda su vida con miedo de volver a ser encarcelado, tomó todas las precauciones para escribir con mensajes subliminares, en dejar su obra más importante y suculenta en el cajón para que se publicara póstumamente. Bueno, tomó muchas precauciones, pero claro, esto le restó celebridad, y cuando la pudo adquirir en la posteridad, al mismo tiempo, claro, mucha agua había corrido bajo los puentes y el lugar estaba ocupado por nuevas ideas, nuevos desarrollos, nuevos sistemas de pensamiento, y solo los historiadores de las ideas se ocupaban de Diderot. Pero los dos grandes paradigmas sobre el hombre primitivo son el de Diderot, el de Rousseau, al cual ya me he referido, y el del siglo precedente, Hobbes. Cuando hablamos de la teoría del contrato social, bueno, bien sé que esta teoría de que la sociedad se genera por un pacto inicial en que los hombres aislados se ponen de acuerdo, se reúnen en asamblea para firmar un pacto social y pacto político. Bueno, es una teoría que se suele atribuir el generador de ese pacto, vamos, el primer ideólogo del pacto se suele considerar Grocio. Para Grocio en realidad hay dos pactos, el pacto social y el pacto político, pero en la escolástica española del siglo de oro ya se desarrolla antes que Grocio. Casi todas las ideas de Grocio en realidad las toma de la escolástica española, de uno u otro representante de la escolástica española. Y esa idea del pacto social ya está ahí. Lo que pasa es que los escolásticos son inconsecuentes. ¿Por qué? Porque todos ellos se mantienen fieles o quieren mantenerse fieles a Aristóteles. Ningún escolástico osó nunca desafiar a Aristóteles o afirmar que se apartaba de las enseñanzas del filósofo por antonomasia, que era Aristóteles. Pero Aristóteles afirma que el hombre es social por naturaleza. Es decir, que no hay un hombre aislado presocial al que siga un hombre social. Igual que las abejas sociales nacen en sociedad y sus madres, abuelas, tatarabuelas y así sucesivamente nacieron en sociedad, el hombre nace en sociedad, hoy sus tatarabuelos nacieron en sociedad, los tatarabuelos de sus tatarabuelos idem, y así sucesivamente. De manera que no hay, ni es concebible, un hombre presocial. Algunos representantes de la escolástica española tardía, de lo que en sentido lato se llama Escuela de Salamanca, aunque fue más bien esta teoría del pacto social, fueron sobre todo los jesuitas y fue más bien la escuela de Coimbra, más que la de Salamanca. Hablan de un pacto social y tienen las dos ideas, la aristotélica del hombre como ser social por naturaleza y la del pacto social.
Grocio va a desarrollar la teoría del pacto social y después de él viene el grandísimo teórico del pacto social, que es por supuesto Hobbes. Un siglo después, poco largo, viene Rousseau con su teoría del contrat social, el contrato social. Con dos visiones del hombre radicalmente opuestas. En Hobbes, el hombre, por naturaleza, es inclinado al mal más que al bien. Podrá hacer cosas buenas, pero su inclinación preponderante es maligna y hostil. Así no lo fuera, el hombre en su existencia primitiva, presocial, aunque no todos fueran inclinados por naturaleza al mal, como muchos practican el mal, la relación del hombre con otros hombres es la de temor, porque cada uno no sabe si el otro va a contenerse o no. No hay reglas, no hay normas, por supuesto no hay una autoridad que imponga un orden y que lo haga cumplir y que castigue a los infractores. Entonces, no hay obligaciones, porque la obligación la crea la autoridad. No habiendo obligaciones, deberes, tampoco hay derechos, o mejor dicho, los derechos son ilimitados. Cada uno tiene el derecho a lo que le dé la gana, pudiendo, hasta donde lleguen sus fuerzas, incluyendo apoderarse del cuerpo de cualquier otro hombre y utilizarlo como quiera en su propio beneficio. Esta es la sociedad primitiva que él describe en su bellísima prosa inglesa. El hombre lleva una vida pobre, corta, dura. Tiene 4 adjetivos, bueno, ahora recuerdo estos 3. Y, evidentemente, se acaba dando cuenta de que esa vida es áspera, dura, y que ganaría pactando, sometiendo su libertad a límites, renunciando a algunos derechos para salvaguardar los otros. En ese pacto se establece una autoridad, entonces yo dejo de tener derecho a apoderarme de lo que esté usando otro y de su cuerpo para utilizarlo para mi provecho, como esclavo, si me da la gana. Bueno, renuncio a eso, pero a cambio consigo la seguridad de que no me inflijan ese trato, y lo que yo tengo, mis cosillas, mis pequeños o grandes bienes, estén preservados y mi persona allá, porque hay una autoridad a la que se ha confiado el poder y que impone ese orden. Pasamos del mal al bien. Lo mismo sostiene Spinoza en el Tractatus Theologico Politicus y después con otra articulación en el Tractatus Politicus que se publicará póstumamente, porque era peligroso publicarlo durante su vida. Aunque Spinoza nos habla como de 2 fases consecutivas. Spinoza sigue muchísimo el pensamiento de Hobbes, pero no habla tanto del pacto, la idea misma del pacto. En Hobbes está claro que cómo se sube del estadio lamentable del hombre primitivo al estadio satisfactorio del hombre civilizado. Se sube súbitamente por un solo escalón, que es el pacto social. No tengo tan claro que Spinoza, en esa obra que he mencionado,
tenga exactamente esa idea. Pero vamos, están los dos estadios. Para Rousseau es lo inverso. El hombre primitivo es pacífico, el hombre civilizado es guerrero. Bueno, pues esta, esta gran diferencia se va a transmitir a la reflexión posterior, pero el pensamiento de Rousseau va a tener... Rousseau es un autor muy influyente en la Revolución Francesa, por ejemplo. Voltaire adoraba a Rousseau, lo veía como... Voltaire era un hombre muy de los plebeyos, del pueblo llano, muy enemigo de de las clases altas, egoístas, voraces, opresoras, y veía personalmente en Rousseau y en su obra una gran inspiración democrática. Bueno, yo creo que su lectura no era del todo, ni muchísimo menos, ajustada a la realidad, pero era la que él tenía. En cambio, miraba justamente con enorme desconfianza a los ilustrados del tipo Voltaire, cortesanos, allegados a las dinastías, que esperaban la mejora, el progreso de la obra de déspotas esclarecidos. Bueno, de manera que Rousseau influyó mucho por ese lado. Pero en lo tocante a lo que estoy ahora abordando de cómo era el hombre primitivo, si el pacto social ha sido para bien o para mal, no, Rousseau no influyó mucho posteriormente. Y más, por el contrario, la idea preponderante en el pensamiento posterior, cuando surge la etnografía, es que el hombre primitivo es, justamente porque le falta la civilización, es más dado a la crueldad, al canibalismo o cualesquiera otras prácticas. Habría que matizar. Por ejemplo, Morgan es uno de los primeros etnógrafos, uno de los fundadores de la antropología o etnografía en la segunda mitad del siglo XIX. Estamos ya bajo la influencia de Darwin, que ha publicado El origen de las especies en 1859, y Federico Engels publica en 1884, al año siguiente de la muerte de Marx, su gran compañero de pensamiento de toda la vida, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Influidísimo por la obra de Morgan, que cita con gran elogio. Tiene una mirada ambivalente para el hombre primitivo. Desde luego, el hombre primitivo vive en una sociedad comunista, es lo que se llama en la ideología, en la doctrina marxista, el comunismo primitivo. No hay guerras en esa sociedad, vamos, sí. Bueno, no se plantea exactamente el problema del pacto social. No dice Engels ni dice Morgan que el hombre primitivo viva en solitario fuera de la sociedad. Pero vamos, vive antes de la sociedad civilizada. Para Engels, lo que marca el origen de la propiedad civilizada es la propiedad privada que surge junto con la familia, la propiedad privada y el Estado. Y con el Estado la guerra. Y entonces en el estadio anterior, primitivo, no hay guerra. Sí, habrá violencia, pero no hay guerra. Y por tanto, de algún modo aunque Engels rehúsa usar términos axiológicos, emitir juicios de valor, considera que él como teórico, como uno de los creadores del comunismo científico, debe
su tarea es la de reflejar la realidad natural y humana en términos no valorativos, e incluso cuando prevé y preconiza un futuro, una sociedad futura de la humanidad, primero, antes de preconizarla, la prevé. Es decir, piensa que la humanidad camina hacia ese futuro, va a ese futuro, dígalo él o no. Es prescindible que él la predique o no la predique. Pero desde luego la predica. En términos, quiere hacerlo, no valorativos, no axiológicos. Sencillamente, si la recomienda es porque es el futuro. El capitalismo es el pasado. La propiedad privada es la propiedad privada, cuando surgió, era el futuro. Pero la historia se desenvuelve en una hegeliana negación de la negación. Partimos del comunismo primitivo, pasamos por las sociedades con propiedad privada, esclavitud, feudalismo, capitalismo, y desembocamos en la sociedad futura, en la cual no habrá propiedad privada, ni por tanto clases explotadoras, ni por tanto Estado, ni por tanto guerra. Bueno, esto es la visión de Federico Engels, pero ¿qué visión tenían otros etnógrafos? Vamos, Engels no era ningún etnógrafo, claro, escribió sobre una temática etnográfica, como escribió su dialéctica de la naturaleza, escribió su anti-Düring, refutación de una teoría un tanto extravagante de varios temas, incluyendo la filosofía, por parte de un pensador alemán de cuarta o quinta fila, que era Düring, hoy desconocido por completo, salvo por la refutación de Engels. Escribió obras de historia sobre la historia de la reforma y de la guerra campesina en Alemania en el siglo XVI. Bueno, escribió sobre muchísimos temas, claro, un polígrafo. Su obra, El origen de la familia, es una obra que corresponde al periodo inicial de la etnografía, tras el cual va a haber muchos desarrollos, muchos estudiosos, y uno de ellos, quizá, podemos mencionar el polaco-inglés Malinowski, el francés Lévi-Brühl, y muchos otros. ¿Qué idea tiene, por ejemplo, Malinowski? Malinowski creo que es su obra más conocida. Es un autor de comienzos del siglo XX, el primer cuarto, no recuerdo cuándo murió, pero vamos, sus obras más importantes son de esa época, el primer cuarto del siglo XX, más o menos. Y la obra, bueno, yo la leí como la leí a los 16, 17 años, pues tengo un recuerdo difuminado. La vida sexual, en la traducción que yo leí al español, era la vida sexual de los salvajes de las islas de Trobriand. Y, por un lado, Malinowski presenta de un modo atractivo la vida de esos salvajes, los llama él. Por ejemplo, una vida sexual que para la época en que él escribe, que es no la revolución sexual, es mucho antes, pero sí la época, ya antes había empezado, pero entonces se incrementa, de defensa del amor libre. Por supuesto era una minoría la que defendía el amor libre, pero existía entre la intelectualidad o algunos sectores de ella, algunos sectores políticos, un repudio, un desagrado al tipo de puritanismo sexual preponderante en la sociedad de su época, de represión sexual, de teórico rechazo de cualquier
relación sexual pre o extra matrimonial. Y por el contrario, frente a ese tipo de corsé que nos hace menos felices, disfrutar menos de la vida, pues está claro que él, sin decir que bien, pero al describir unas costumbres eróticas mucho más libres, de menores complejos, de menores restricciones de los habitantes salvajes de esas islas de Trobriand, en la Polinesia, bueno, pues nos presenta una visión que podríamos decir se acerca a Rousseau, incluso a Diderot, cuando habla de los habitantes de Tahití como más felices, menos acongojados por los vínculos que la sociedad europea ha establecido y que restringen la vida natural. Sin embargo, la visión de conjunto de Malinowski no es positiva. Y en una conversación que tuvo, sentado con un colega, comentando cuál era su experiencia de conjunto, qué pensaba de esas poblaciones, y dijo, bueno, pues si he de ser sincero, lo que yo querría es que los exterminaran. Este colega antropológico lo escuchó con cierta extrañeza y lo anotó, y después de la muerte de Malinowski lo publicó. Publicó una anotación de esa conversación, que fue publicación enormemente censurada, porque Malinowski no lo había escrito, no lo había destinado a ninguna publicación, lo había dicho en una conversación privada y por tanto que se sobreentendía confidencial, y revelarlo al público, aunque debió de haberlo dicho en otras ocasiones, porque quienes lo censuraron estaban implícitamente reconociendo que es lo que él pensaba. En esa disputa sobre si era correcto o incorrecto violar póstumamente la confidencia de un antropólogo, se hace en un trasfondo en el cual nadie discute porque, por ejemplo, fue un periodo de grandes exploraciones etnográficas en la isla de Nueva Guinea, donde la guerra es constante, las guerras entre tribus son constantes, e incluso dentro de una tribu el canibalismo está generalizado, y los etnógrafos no tienen ninguna visión paradisíaca de las sociedades primitivas, del hombre primitivo. Y por tanto, la idea normal es que espontáneamente, en la precivilización, el hombre desde luego no está inclinado al bien. Las relaciones interhumanas distan de ser buenas. Y sin embargo, la violencia no va a ser estudiada. Esto es lo curioso. Por un lado, todo el mundo reconoce que esas sociedades salvajes, primitivas, precivilizadas, como las queramos llamar, son guerreras, agresivas, ofensivas, que practican crueldades, que practican la tortura, por supuesto el canibalismo. Todavía el canibalismo tendría mayor excusa, porque hay que comer, y si falta otro tipo de carne, pues ahí está la humana, ¿por qué no? Pero claro, al que lo van a meter en la cazuela, matarlo por la tortura, bueno, pues eso demuestra que
hay una visión. Y sin embargo, por ejemplo, como Didier Fassin lo ha estudiado, todos los diccionarios de sociología desde Durkheim, antropología, etnografía, hasta tardísimo, hasta finales del siglo XX, omiten una entrada que es violencia. Entonces, ¿qué estudian los antropólogos, los etnógrafos? A sabiendas de que existe todo eso que he dicho. Bueno, pues estudian por ejemplo, Lévi-Strauss, las relaciones de parentesco. ¿Por qué? Porque la visión principal del gran desarrollo etnográfico del siglo XX es la funcionalista o estructuralista. Bueno, ya sé que no es exactamente lo mismo, pero en fin, ahí vienen a coincidir o a confluir. Las sociedades primitivas o cualesquiera otras se estructuran a través de la imposición de unos hábitos y unas prácticas que son conducentes al funcionamiento de la sociedad, a que la sociedad se consolide y perviva. Esas prácticas pueden ser relaciones de poder, pueden ser preponderantemente relaciones de parentesco, el establecimiento de la exogamia, el intercambio de mujeres, la prohibición del incesto, bueno, todo esto que fue estudiado por Lévi-Strauss y otros autores. Sin embargo, va a haber un cambio de mentalidad hacia una visión que yo llamaría angelista de la sociedad primitiva, que no es que se va a desentender de la violencia como lo venía haciendo, sino que va a volver a la idea de Rousseau de que el hombre primitivo y las sociedades primitivas son mejores, que habrá todo eso, pero en conjunto son sociedades más pacíficas, más benignas, y este giro al angelismo, ¿cuándo empieza? Bueno, se empieza a dar poco a poco. Para mí, quien lo inaugura es Lévi-Strauss, cuando en sus conversaciones radiofónicas con Georges Charbonnier en 1958-59, afirma que el hombre primitivo es mejor porque vive en armonía con la naturaleza. Es la primera vez que hasta donde mi escasa cultura llega, la primera vez que se dice eso expresamente, una idea que después ha prosperado y ha tenido muchos discípulos, entre otros su santidad el Papa Francisco. Bueno, pues en ese cambio se pasa a esa otra visión del hombre primitivo, la sociedad primitiva, que de nuevo nos llevaría a que el origen del mal está en la propia sociedad, en el desarrollo de esta sociedad, en la civilización. Que por tanto el ideal sería un retorno, en lo posible, al hombre llamado salvaje o primitivo. Bueno, pues esto nos sitúa en el umbral de lo que va a ser el desenlace de esta serie sobre el bien y el mal, pero lo dejo para el episodio próximo.